Los grafitis son un modo de pintura o arte visual callejero que normalmente se lleva a cabo en superficies amplias de espacios urbanos, como paredes, portones o muros elevados y visibles. El nombre graffiti deriva del término grafito, el cual viene de la época del Imperio Romano, cuando se hacían inscripciones satíricas o críticas en espacios públicos. Por ejemplo, se han encontrado múltiples inscripciones en latín hechas en muros y columnas y que hacen referencia a consignas políticas, insultos o incluso declaraciones de amor. Pero ya con la aparición de la pintura en aerosol a mediados del siglo XX, el graffiti se convirtió en una herramienta común de la expresión en las ciudades. Sin embargo, y debido a su general ilegalidad, también hay una amplia visión que los considera como contaminación visual o vandalismo, ya que hay muchos casos en que son plasmados en espacios públicos o en propiedad privada, como en la puerta de una iglesia, en el vagón de un tren o en la pared de una casa. Por ejemplo, según la encuesta CADEM del 28 de octubre, el 84% de los encuestados rechaza los rayados en calles y monumentos. Para la ex ministra presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y ex segregada cultural, Claudia Baratini, los grafitis representan una falta de cuidado con el patrimonio y las ciudades. Creo que hay una falta de conciencia, de cuidado de nuestras ciudades y de entender nuestras ciudades como nuestra casa común, que de verdad es tremendo. O sea, eso en general, el grafiti, el rayado, que no respeta nada, lo encuentro terrible. Aunque no haya un estudio formal sobre los grafitis, ni tampoco hay elaboradas reglas estrictas para su elaboración, existen tres grandes tipos. El primero es el art graffiti, que está asociado a la cultura hip hop de la década de los 70 y 80 en Estados Unidos. Estos tienden a representar el nombre del artista en distintas formas, como en tags o etiquetas, que son comprendidos como la firma del creador o nombres en clave. Están escritos en un estilo único personalizado, utilizando uno o más colores. También comprenden mensajes recurrentes. Los segundos son los llamados lemas o graffiti público, que reiteran eslóganes o mensajes políticos más o menos satíricos o groseros, tratando de dar un mensaje a las masas y cuentan con contenidos de protesta. Algunos ejemplos son las preocupaciones ambientales, el feminismo o las políticas estatales, entre otros. Por último está la latrinalia, que son ilustraciones poco elaboradas que por lo general predominan en baños y espacios públicos, como puertas, ascensores o trenes. Por ejemplo, pueden ser confesiones de amor, denuncias, poesías o relatos. Uno de los máximos exponentes de los grafitis en el mundo es el británico de 45 años conocido como Banksy. El trabajo del artista, que mantiene su identidad oculta a la prensa, se centra en política, cultura pop, moralidad y etnias. La técnica utilizada por el grafitero corresponde al stencil, en el que se utiliza una plantilla con un dibujo recortado o un patrón para reproducir una imagen. Lucas Papín, un estudiante de diseño gráfico y grafitero santiaguino de 21 años, explica cómo es su proceso al momento de llevar a cabo una pintura urbana. Más que nada lo hago como con mi tag, así como cualquier grafitero, pero el proceso es como más como hacer los bocetos en un cuaderno, idealizar donde uno lo quiere hacer primero, porque igual diferente una muralla que es más plana, diferente el material, todo eso. Ver los colores, ver bien dónde comprar la lana, porque hay varios lugares en verdad. Más que la teoría es la práctica al final, como ir al lugar y en verdad ver cómo se hace y hacerlo ahí, y en verdad entre práctica y práctica uno mejora. Entre las principales ciudades para ver grafitis en el mundo, destacan Berlín en Alemania, Londres y Bristol en Inglaterra, y Los Ángeles y Nueva York en Estados Unidos, entre otras. En Latinoamérica, las localidades más famosas son Medellín y Bogotá en Colombia, Sao Paulo en Brasil, Ciudad de México en México, Buenos Aires en Argentina y Valparaíso y Santiago en Chile. El graffiti ha formado parte de las protestas sociales y políticas de las naciones contemporáneas desde hace mucho tiempo. Un dicho común es que lo que calla en los medios lo gritan las calles. Desde el 18 de octubre de 2019, con el denominado estallido social, Chile y sus muros y paredes no han quedado ajenos a este tipo de manifestación. Icónicas avenidas del país, como la Alameda en el centro de Santiago, se transformaron en verdaderas calles que hablan. Esto ha hecho que opiniones como la de la ex ministra Baratini cambien adecuándose a la actualidad nacional. Con manifestaciones durante 60 días, bueno, el muro se convierte en un lugar de expresión, te diría yo, más legítimo, no sé si más válido, o es parte de salirse de la norma, digamos, ¿no? Y en ese sentido sería absurdo ponerme a criticar los rayados, y aparece además
como toda la creatividad, y hay rayados geniales, y hay intervenciones geniales, y van a quedar en la historia, y los manifestantes marcan la ciudad con su descontento a través de eso. En este contexto, hay algunas expresiones que se han vuelto comunes como forma de manifestación visual. El término ACAB, que en sus siglas en inglés significa All Cops are Bastards, o sea que todos los policías son bastardos en su traducción al español, o representaciones del negro matapacos como símbolo de las protestas, ya son parte de la cotidianeidad de este proceso. Es así como los grafitis han adquirido un importante rol en las manifestaciones sociales por las que ha atravesado Chile durante más de 2 meses.